Bueno, así estaba, la definición de Rogelio Frigerio. Voy a abrir el juego a nuestra mesa para hacer una pregunta contundente y recibirlos a los tres y decirles bienvenidos. ¿Están las cosas bajo control? ¿Quién quiere empezar con la respuesta? No, la verdad que no. Después del día de hoy no está tan bajo control. De hecho, si vos preguntás mañana, el dólar puede cerrar en 21 o puede cerrar en 25. Si bien lo que vimos de la suba fue con muy poco volumen, el gobierno no ha demostrado la pericia que uno esperaba. Esto es como cuando estás haciendo un asado y tenés mucha gente opinando. Hasta el 28 de diciembre, Sturzenegger, mal o bien, llevó las cosas con un criterio. Podemos estar de acuerdo o no. Desde el 28 de diciembre se pusieron a opinar todos. Marcos Peña, Duhovne, y ensuciaron un poco lo que quedaba claro, que el Banco Central iba a usar la tasa para bajar la inflación. ¿Opiniones de los otros? No, yo creo que, no sé si es tanto el que ensuciaron todos, sino que creo que lo que está pasando también es que los niveles de endeudamiento que vos tenés en la Argentina, pensemos que tenemos 1,3 billones de pesos en LEVAC, 324.000 millones de dólares en deuda del Estado, tenés reservas por 55.000 millones de dólares. Pocas reservas para el nivel de endeudamiento que tenés. Hasta ahora, el gobierno decía, y muchos economistas decían, que estos niveles eran sostenibles. Y me parece que, de alguna manera, el mercado, también lo que están diciendo los inversores, es, hay riesgo, ya no es tan sostenible. Ayudado, obviamente, por los problemas en Estados Unidos, por factores externos y por factores internos, pero fue un disparador y me parece que de ahora en más el gobierno tiene que empezar a poner el foco de atención en qué fortaleza le va a dar a esta economía, y la fortaleza se la va a tener que dar desde la economía real. José, ¿es un tema de personas o es un tema de plan económico? Es un tema a veces quizás de falta de plan económico. La sensación que a veces da es que el aspecto fiscal, que es el que de alguna forma está motivando toda esta debilidad, termina impactando en el aspecto monetario. A veces no se tiene una sensación de hacia dónde va realmente el gobierno, cuál es el plan, y eso de alguna forma repercute, y estoy de acuerdo con Victoria, es decir, lo que sucede en el mercado monetario con el tema de las LEVACs. Desde mi punto de vista, las LEVACs es un gigantesco plazo fijo que tiene el mercado puesto en el Banco Central. Y es un plazo fijo que es a corto plazo. Son más o menos 70.000 millones de dólares, un poco menos hoy a las cotizaciones, y eso requiere constantemente estar convenciendo a los inversores de que lo podés pagar. Exactamente, que se puede pagar, lo cual ha sucedido, pero cuando sucede algo en el exterior que de alguna forma gatilla una suerte de retirada, una salida, la suba y eso implica una suba en el tipo de cambio real, no el nominal, sino el real, que es el que realmente importa, eso genera un susto. Y estoy de acuerdo con Diego en el sentido de que quizás no existió una manera de manejarlo de forma tal que pudiese calmar en lugar de generar más nerviosismo. Creo que se subestimó un poco el impacto, ¿no?, de estas salidas masivas de capitales. Me parece que en realidad se venía advirtiendo que el nivel de deuda era creciente, que estabas en riesgo, pero me parece que se subestimó el impacto que eso podía tener. Y lo que yo creo es que de ahora en adelante queda claro de que Argentina vuelve a ser un país expuesto a los shocks externos. O sea, pero de hecho lo venían anunciando hace un año que se viene hablando de esto. Es decir, desde el momento en que empezó a subir la tasa y empezó a haber alguna suerte, esto puede llegar a pasar. Miguel Braun dio declaraciones hoy un poco en este sentido, ¿no? En el tema de la subestimación de algunas de las variables que se manejaron por parte del gobierno y sobre todo lo que ocurrió con respecto a lo del 28 de diciembre pasado y demás. Vamos a escucharlo, son declaraciones a la 95.1. Fue una decisión producto de ver que, y el propio Banco Central en sus informes monetarios lo explica muy bien, dice, subestimamos algunos fenómenos, por ejemplo, el pase de la devaluación a la inflación, subestimamos el impacto de las tarifas en la inflación general, y por eso vemos que no se va a cumplir la meta este año, y como dijo el presidente Macri, ante todo, un eje clave de nuestro gobierno es decir la verdad y decir, bueno, mirá, teníamos este plan, no se está cumpliendo, entonces avisamos que no se está cumpliendo y revisamos esas metas. Bueno, ¿cuál es la señal que da el Banco Central cuando liquida ese nivel récord de dólares y así todo no logra frenar la suba del día siguiente? Porque uno puede entender, bueno, amenazo con que no voy a permitir que suba y al mismo tiempo la gente como que puede interpretar como, bueno, estás liquidando, aprovecho para comprar porque no sé lo que puede pasar. Sí, lo que vos viste fue un central que salió a ponerle el pecho al mercado a un tipo de cambio. Probó en 20,50, se lo llevaron. Probó en 21, se lo llevaron. 21,70 y así fue escalando hasta que hoy soltó la toalla en 22,30.
Ahí viste claramente que con muy poco volumen se fue a 23, por lo tanto, si mañana no interviene, hay un montón de gente que está aprovechando esta oportunidad para hacer diferentes estrategias financieras. A mí lo que sí me gustaría aclarar, o sea que yo no coincido en la idea de que Argentina está con un problema de endeudamiento. Argentina no tiene un problema de stock. O sea, Argentina no es una economía sobreendeudada, ni pública ni en lo privado, comparado con cualquier país de la región. Lo que tiene Argentina es un problema de flujo, tiene mucho déficit, tanto externo como fiscal. Entonces, las dinámicas no son malas. Lo que pasa es que cuando el mundo llovizna, acá nos inundamos. Y eso fue lo que pasó. Es verdad que Brasil también devaluó, se fue el real a 3,55, Argentina subió 8% el tipo de cambio. Creo que el central está buscando un equilibrio. Igual yo, perdón, no coincido en una cosa que es Argentina, o sea, cuando uno mira los ratios de deuda PBI y compara países, uno puede decir, uy, no estamos tan mal, tenés países europeos que tienen más del 100% del PBI deben. Pero me parece que acá el mercado te está diciendo, cuidado con el nivel de endeudamiento cuando vos tenés, además de la deuda, un déficit fiscal del 7% del PBI, cuando además tenés dificultades para ajustar el gasto público y para bajar ese déficit, y sobre todo cuando tenés un problema de crecimiento del que no se está hablando tampoco. En ese punto digo, a ver, las comparaciones pueden resultar odiosas, pero digo, todos las estamos haciendo y los especialistas por sobre todas las cosas. ¿Cuál hubiera sido el camino que se podría haber implementado? Digo, algunos opinan que el gradualismo debió no haber sido tan gradual y que tendría que haber sido mucho más shock, o otros opinan que tendría que haber sido todavía más gradual la historia. Y por sobre todas las cosas me pregunto qué pasa con la credibilidad de este gobierno que está en juego de alguna manera, porque más allá de lo económico, que es hoy lo coyuntural y lo importante, también están pensando en lo político. No falta tanto para el 2019. No, creo que el impuesto a la renta financiera fue un error. O sea, ¿está bien el impuesto a la renta financiera? Sí, cuando sos un país que no necesita de cada dólar que entre. Cuando uno critica los dólares golondrina o financieros que vienen de inversores extranjeros, son los únicos dólares que entran. Entonces, y Argentina necesita dólares para poder importar, para que la gente pueda viajar, para que la gente pueda ahorrar, porque ahorramos en dólares. Después de lo que pasó, no podemos pretender que la gente vuelva al peso porque sí. Entonces, me parece que se cometió ese error, se cometió el error de devaluarlo a Sturzenegger, que nuevamente era una persona que le hablaba claro dentro de lo que se puede pretender Argentina, y creo que se están implementando nuevamente medidas como si fuéramos ya Alemania. Yo veo mucha gente dentro del BCRA actuando como si... Cuando hoy dicen que la volatilidad no es grave, decía Marcos Peña, Claro. Marcos Peña no tiene que hablar. Hay tan buenos funcionarios en el gobierno, inclusive Frigerio. Frigerio le estaba hablando hoy a quién, a los gobernadores, no a los CAP. Claro. Porque el Ministerio del Interior y necesita también de alguna manera entonces Frigerio es un tipo encontrar ese... súper idóneo para hablar. Pero además O sea, es economista. Además es economista. Entonces tenés muy buenos técnicos en el equipo. O sea, no, es un gobierno que le sobra gente capaz. Y lamentablemente hablan personas que no están a la altura de las circunstancias. Están para otras tareas. Sí, pero en ese punto querría... también yo adhiero más a lo que menciona Victoria, el tema del endeudamiento, y estoy de acuerdo con los flujos, pero si realmente tuviéramos ratios de deuda que son sostenibles con respecto a otros países, ¿por qué estamos pagando tanta prima de riesgo? Porque la Argentina viene de estar en default en 2014. Exactamente. Pero en default porque hubo una política. Perdón, yo quiero poner el manto de las personas de a pie que nos están viendo del otro lado. Ustedes hablan de ratio y hablan de de prima de riesgo. prima de riesgo. No entendemos de qué. A ver, digo, Ya me empezó a doler ya la nos cabeza perdimos. acá. Claro, el problema Digo, es que hoy estás pagando, volvés a pagar tasas de interés muy altas y volvés a tener niveles de riesgo muy altos porque los inversores creen que en algún momento no vas a poder pagar esta deuda. Y creen que no vas a poder pagar esta deuda porque ven que el déficit no baja y que tu recaudación no crece al nivel que tiene que crecer. Y por lo tanto la exposición del país empieza a ser cada vez más Claro, grande. y en ese sentido, quizás más importante que el déficit fiscal, que en cierta forma es importante, es el déficit de cuenta corriente, que es el que de alguna forma genera los dólares genuinos que eventualmente después te deberían ayudar a pagar esa deuda. Ahora, lo que no estamos discutiendo, porque yo veo que toda la discusión está en torno al dólar, pasa por el plano financiero. Y creemos que la única forma de generar dólares es a través del endeudamiento que entre las inversiones financieras. Y no hablamos de qué pasa con las exportaciones a Argentina, que es Cuenta corriente. la forma más genuina de generar dólares. Entonces, todos estos problemas que están pasando en el mercado cambiario, toda esta volatilidad, de alguna manera, aunque Peña diga que no hay que preocuparse, nos distrae de lo que es tener un plan económico, como vos decías al principio. Tenemos varias cosas para escuchar, pero quiero primero tener a Nico una pregunta Sí, pendiente. hay algo que se nos está escapando y que, bueno, desde el principio de año decían que el dólar otra vez estaba atrasado, con lo cual uno podría esperar que hasta 24 estuviera más o menos dentro de la sintonía. Pero
con paritarias que cerraron en 15%, otras que todavía no cerraron, y metas de inflación que ya están proyectándola en 22%. Uno se pregunta cuándo termina el círculo este que pareciera no terminar nunca. Año a año seguimos en los mismos números. Hoy si cerrás... A ver, hace un mes te decía, bueno, 20% es una inflación razonable. Hace 2 semanas cerremos como el 2017 y estamos felices. Hoy te digo que ya entre el rango 25-27 va a ser un éxito para este gobierno. ¿25-27 de inflación para este año? Esperemos el dólar. Si vos depende de dónde termine esta escalada del dólar. Mañana es otro día difícil en los mercados y vamos a ver... ¿Y el martes que viene? El martes. El martes que viene es el vencimiento del VAX, ¿no? El 15 de mayo. Sí. Y ahí, a ver, yo tampoco quiero ser al pánico. Hay muchos, nosotros manejamos fondos de inversión, vamos a ir a la renovada del VAX. La verdad que son momentos difíciles, muchísimos inversores minoristas, porque uno dice, bueno, Doña Rosa estaba comprando el VAX. Sí. A través de los fondos de inversión. Claro. Pasaste de 200.000 a 500.000 inversores gracias a este gobierno. Ha generado una herramienta de ahorro fantástico, que son las letras del Banco Central, que son letras de calidad, líquidas, que la gente puede invertir. Entonces hoy están ofreciendo 37%. ¿Cuál es el techo al dólar? Y en un momento vos decís, ¿cuál es la probabilidad que comprando dólares a 23 gane más? O ya me pongo a hacer Levax al 37% en pesos. Y hoy te digo, la probabilidad es que ganes más dinero yéndote al peso que al dólar. Ahora mañana cierra 25 y tenemos que claro. Terminó, pero bueno. Tenemos que ir viendo algunas cosas que queremos utilizar también de alguna manera como disparadores, porque entre todo lo que hemos escuchado a lo largo de los últimos días, recién lo mencionábamos también, uno de los que reapareció es el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, con aparentemente, dice él, tener ciertas recetas. Vamos a escuchar lo que decía en Todo Noticias y después lo analizamos. Yo creo que uno de los déficits más grandes que tiene este equipo es que no entienden nada Perdón, no es que no entiendan nada, entienden muchas cosas, pero no conocen la historia de Argentina, no conocen la historia económica de Argentina, tienen una interpretación equivocada, salvo un miembro, que es Lucas Liach. Macri no puede ser su propio ministro de Economía. Ese error ya lo cometió Néstor Kirchner. El 2001 se puede llegar a venir dentro de algunos años si siguen con una política de endeudamiento exagerada, si tienen que pagar cada vez más altas tasas de interés, si el endeudamiento es a corto plazo y si no cierran el déficit fiscal. Bueno. Sí, perdón, pero después de la salida del corralito y del 1-1 con lo que significó el final del 1-1, ¿cuál es la entidad moral y intelectual para...? Lo que voy a agregar, No. ¿no? Sí, puede hablar de la experiencia de financiar déficit con deuda. Pero igual está hablando de su propia experiencia, porque Por lo eso. que él está diciendo es lo que está pasando ahora y fue lo que llevó a la crisis de los 90. El endeudamiento, el déficit fiscal que no cierra, etcétera. Pero con una salvedad, un punto Sí. que creo que lo diferencia es, primero no hay multiplicador en dólares bancario. Claro. En ese momento los depósitos duplicaban la cantidad de reservas, los depósitos en dólares, duplicaban la cantidad de reservas. Entonces, eso es una política de prevención. Y en segundo lugar, hay tipo de cambio flexible. O sea, no hay una ley que impida que el precio refleje de alguna manera las tensiones. Sí puede haber un entusiasmo por, de alguna manera, aquietarlo, que ajuste más por cantidades que por precio, pero no hay un impedimento de tipo Igual él tiene legislativo. razón cuando dice una cosa que es, tenemos que mirar la historia. Y parte de mirar la historia también es entender que el dólar en la Argentina, por toda esta historia inflacionaria y de devaluaciones constantes que es un termómetro para la gente común. El problema es que cuando aparecen figuras como la de Domingo Cavallo, y volvemos a la cuestión de la confianza, termina sucediendo lo que todos imaginamos, que es que dicen... Y Cavallo nos va a venir a decir cómo es la receta para resolver los problemas de la Argentina después de lo que vivimos. ¿En cuánto termina perjudicando al gobierno, pienso, el hecho de que aparezca un Domingo Cavallo intentando decir que tiene las recetas? El gobierno tiene las herramientas para terminar con el éxito de rating que pueda tener Domingo Cavallo, que hay que recordar, además del 1-1, todo, el 82. Bueno, claro. Entonces, También. podemos decir, no sé qué más hizo en la actual. secundaria, pero por lo menos desde el 82 en adelante no ha sido un personaje muy, muy grato para la política económica argentina. Ahora, el central termina esto cuando ponga la tasa en el lugar que sienta que está en el equilibrio. El central está aprendiendo, está testeando el mercado y lo vamos a ver en las próximas semanas. Por ahí es 40% de tasa de interés y 25% del dólar, o 23 y 37 como está ahora. Va a ser un juego que va a generar incertidumbre, pero
El gobierno no tiene que prestar atención si está Caballo. Igual yo quiero decir dos cosas. Una, con el tema de la tasa. Yo sería más cuidadosa con el tema de la tasa, porque la tasa te genera mucho impacto en la economía real, te encarece el costo de financiamiento de las empresas, te desvía inversiones que tendrían que ir a la economía real, a inversión, a maquinarias, a equipo. Muchas empresas prefieren invertir en LEVAC porque obviamente que es mucho más rentable. Entonces, el tema de las tasas también tiene su contrapartida. Y por otro lado, con el tema Caballo, a mí tampoco me gusta Caballo, pero yo no sería tan prejuiciosa con las personas que fueron parte de la historia argentina, aún habiéndonos llevado al desastre, porque está bueno escuchar también. Me parece que los técnicos que están hoy en el Banco Central son muy formados, pero no tienen experiencia. Bueno, yo ahí tengo una pregunta polémica, porque siempre, yo era, por una cuestión de edad, era bastante chico en la década del 90 y el 2001 me agarró con 18, 19 años. Caballo en el 2001 llegó tarde y ya estaba todo incendiado e hizo, según él, hizo lo que pudo hacer y le salió mal. Y en los 90, ¿fue el responsable de la recesión o se fue y el que lo siguió decidió mantener la receta estancada? López Murphy te va a decir que él tenía todo arreglado con la Reserva Federal para salvar con un plan de rescate a la Argentina. No sé si es verdad o no, él no cuenta. Incomprobable. Claro, yo también, incomprobable, si me voy a los sí. 15 días, diría lo mismo. Yo creo que ya estaba todo que le explotaba, pero le explotó su propia bomba en realidad, porque en realidad Caballo no fue solo la convertibilidad, fue la apertura indiscriminada, donde se destruyó el aparato productivo de la Argentina, llegamos a tener 25% de desempleo. ¿Se acuerdan que la tasa de desempleo subía y parecía como no importaba? O sea... Sí, sí. Pero hay un tema yo no concuerdo con Victoria con el tema de la tasa. Nosotros obviamente salimos a ayudar a muchas empresas a financiarse y hemos visto que esta semana se patearon todos los financiamientos, nadie va a salir a colocar. Hoy sale una empresa de consumo al 40%. Imagínate lo que va a cobrar financiar un electrodoméstico. Sí. Empezábamos hablando y en una de las preguntas, y se le hacía particularmente a José, le preguntaba si esto tenía que ver con personas o era una cuestión de plan económico. Y por supuesto la cuestión del tema de las personas empieza a surgir y el tema de los nombres empieza a surgir y empiezan a aparecer los fusibles o los posibles fusibles. Se está hablando mucho del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y una declaración, en este caso de la diputada Graciela Camaño al respecto es la siguiente. Lo que pasa con las choco arroz del ministro de Economía, eso fue algo que salió de ahí adentro. Que me perdone la periodista que dice que lo sacó, pero alguien mandó la factura de los chocolates que se compra Dujovne y después es una cosa infernal de la manera en que lo machacan. La verdad a mí me preocupa mucho más las offshore de Caputo que la choco no sé cuánto choco arroz de Dujovne. Pero bueno, ahí hay un problema muy serio en el equipo económico. Es bravo eso que usted porque dice. Alguien de adentro le tiró a algún periodista. Lo próximo que vamos a ver es a Dujovne afuera del gobierno. A mí me sorprende, sí. ¿Es lo próximo que vamos a ver? Yo no creo, pero... Igual la pregunta siempre se hablan de fusiles y de cambiar nombres y por ahí ustedes tienen una posición más formada que nosotros para saber si conviene seguir teniendo la función económica tan desagregada o conviene volver a tener un ministro. Yo tengo una analogía en ese sentido, ¿no? Es lo que a veces sucede con los equipos de fútbol, en la cual hay un responsable que es el entrenador, el director técnico. Sí. Y a veces en realidad los que llevan adelante el partido y las campañas son los jugadores, Sí. no el Claro. director técnico. Pero sin embargo el director técnico termina siendo el fusible porque es más fácil cambiar un director técnico que... Un equipo Claro. completo. Exactamente, Claro. exactamente. La selección argentina es un reflejo. Y pero eso oxigena, todo tipo de cambio oxigena también, todo tipo de cambio genera alguna expectativa. llegado el caso no que- digo que haya que cambiarlo, Digo, pero me llegado el refiero... caso que alguien saliera del equipo económico y fuera una oxigenación, Me parece que- ¿requeriría un cambio de mirada Pero- o es pero- el camino correcto? Por el que se No, está no yendo? cambia porque, perdón, pero Dujovne no tiene el peso. A ver, hablando de fútbol, vos tenías un jugador que era un distinto, que era Pratt Guy. Pratt Guy, Para sí. mí era un fantasista. Alguien que sin $1 abrió el cepo. No tenía un solo dólar, ni en reserva, nada. Tenía apenas Y también, sin títulos públicos, ubicó la tasa. en el ubicó la tasa. 2002. La verdad que hizo un trabajo formidable. Después, claro, como lo hablan de jugador de fútbol, caminaba en la cancha, no se entrenaba, llegaba tarde y lo volaron. Ahora es donde vos lo querés. Cuando las papas queman, cuando la hinchada, cuando claro. se te acerca, falta un minuto y hay que empatar, un jugador de esa categoría como Pratt te hubiera podido acomodar a esta situación mucho mejor. Hoy no tenés fusibles porque no tenés una figura tan importante. Igual yo voy a lo que vos decías al principio. Lo que falta es un plan económico que integre a todos los miembros del equipo en una mirada. No la sé si seguir percepción. cambiando. Quizás a veces uno está cansado en Argentina de planes económicos porque uno viene hablando de Pongámosle planes otro económicos de la nombre. década del 60 y ningún plan económico termina Un rumbo.
Claro, exactamente, que haya una percepción de rumbo y sobre todo de consistencia intertemporal de variables. Estamos en el final, pero quiero por sí o por no, nada más. Si creen ustedes que el presidente Mauricio Macri debiera dar una conferencia de prensa, emitir algún tipo de comunicado, digo, contarle a la sociedad qué es lo que está pasando, por sí o por no. Los maté. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Sí. No, yo creo que mejor que no hablen. Corrió un rumor de que iban a hablar mañana a las 9 de la mañana y Sí, nos agarró un Era ataque falso. a todos. Sí. No, No, asusta porque más se hablar. creía que iba a cambiar algún ministro. ¿Asusta más hablar o callar? Esa es la pregunta. Es que, bueno, ese es Pero es como- peor Una que de las sigan grandes hablando incógnitas. todos por separado. Frigerio, Peña, me parece que... Veremos qué va a pasar en las próximas horas. Les agradecemos a todos por haber venido. Un placer haberlos tenido aquí.